habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Buenos días, mis hermanos. Feliz día de resurrección. Amén. Estamos contentos porque yo principalmente porque como leía el hermano Medardo ahorita, ¿verdad? Que se necesita un corazón humilde para reconocer a Dios, y por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque ya perdido tenemos un poquito de humildad para reconocer que necesitamos a nuestro Dios, y pues por eso estamos aquí, porque lo necesitamos. Amén. Bienvenido, hermano Ricardo. Gracias. Se extrañó, así como oramos por el hermano Ricardo, necesitamos orar por el hermano Gregorio, ¿verdad? Que también está de viaje. Y a ver si el hermano Gregorio sí me trae el costal de cocos que le encargué, porque el hermano Ricardo se lo olvidó, pero dice el dicho que sin dinero se olvidan los mandados, así que a lo mejor fue por eso, hermano. Ya. Bueno, vamos a hablar, mis hermanos, de esta mañana el tema de la sanidad divina, ¿verdad? Y pues la sanidad divina, pues divino quiere decir que viene del Señor. Nosotros estamos bendecidos, hermanos, porque estamos en un país que nos da todo, ¿verdad? Y es un país inmensamente rico. Y es tan rico este país, mis hermanos, pues que también nos causa que nos perdamos, ¿verdad? Que nos perdamos de los caminos del Señor. Pero es tan rico, mis hermanos, este país es el más rico del mundo, que puede mandar hombres al espacio, puede hacer cohetes, lleva el avance ahorita va más adelante que todos los países en descubrimientos, ¿verdad? Del espacio y todo eso por los satélites y todo lo que mandan. Pero tanto dinero que hay, mis hermanos, pero no pueden curar a una persona, ¿verdad? Aquí en este país, ve uno en las series, en las películas, dicen, pues que está enfermo de cáncer una persona, y no, pues que se tiene que ir a Houston a tratar, ¿verdad? Incluso hubo unos periodistas de México, uno que duró muchos años, un noticiero que se llamaba Jacobo Saludowski, y él se vino a Estados Unidos a radicar a Houston porque tenía cáncer. Pues como quiera, hermanos, se fue, ¿verdad? Y vienen según ellos, mis hermanos, pero no entienden que aquí y en cualquier parte el que nos va a sanar es Dios. Hay aquí todos los centros para cáncer, no sé si se han fijado ustedes que dicen tratamiento de cáncer, no dice curación, hermanos, no curan. Vienen nomás para que te saquen la feria, pero no te van a curar, ¿verdad? Aunque aún así haya cura, hay muchas, ¿cómo se les dice? Teorías de conspiración, ¿verdad? Que se dicen, así se les dice. De muchos médicos que han hecho grandes descubrimientos, incluso con hierbas naturales para el cáncer. Y estas personas se ha sabido que siempre han sido aniquiladas. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque al gobierno no le conviene que haya cura para nada de esto, porque si no, pues seríamos mucha más gente, ¿verdad? Y las grandes farmacéuticas perderían miles de millones de dólares. Entonces, estamos viendo, hermanos, que en este país, en cualquier otro, la sanidad, no hay sanidad en realidad, no se invierte en curar los males, porque todo esto, hermanos, viene del amor al dinero. Es el amor al dinero del ser humano que no deja que haya más sanidad y más paz. Pero bendito sea Dios, que la sanidad viene de Dios. Mis hermanos, y pues sabemos que esto es el negocio de la medicina, es el más lucrativo.
Y nos dice en 1 Timoteo 6:10 que el principio de todos los males es el amor al dinero, mis hermanos. De ahí viene todo. Entonces, la sanidad esa aquí en la tierra no la vamos a encontrar, mis hermanos. Pero ¿qué dice Dios sobre la sanidad? ¿Qué es lo que nos dice su santa palabra? Y yo les voy a invitar, mis hermanos, a que la lectura, el sermón de esta mañana está basado ya en Santiago 5, del versículo 13 al 15. Lo estaremos leyendo ahorita en un momento. Pero quiero decirles, mis hermanos, sobre la sanidad que viene el Señor, que Dios desea, mis hermanos, contestar nuestras oraciones. Cuando nosotros pedimos por sanidad, Él desea que nosotros Él desea contestarnos esas oraciones. El problema es que no sabemos pedir, hermanos. No sé si ustedes de aquí, los que están aquí presentes, cuántos de ustedes sepan cómo se le debe de pedir a Dios, cómo se debe de orar a Dios por la sanidad de una persona, de ir a hablar con una persona que está enferma. Vamos a ver, hermanos, esta mañana cómo se debe de pedir y por qué hay, y las razones por qué la gente no hace estas cosas, por qué no pide por otras personas. Él desea contestar nuestras oraciones, mis hermanos, y ayudarnos en tiempos difíciles. Pero nosotros no queremos ni tampoco nos dejamos. Somos bien rejegos, ¿verdad? Es como no sé si han visto los videos de los animalitos que se atoran un venado con otro los cuernos o enredados en un alambre, ¿verdad? Y una persona los quiere ayudar y no se dejan. ¿Por qué? Porque es su instinto salvaje. Pues así estamos nosotros, hermanos. Comparémonos con esos ciervos, ¿verdad? Con esos venados que no nos queremos dejar. El Señor así está, queriéndonos sobar, así como, déjate, hombre, déjame curarte. Y uno bien rebelde. No queremos, hermano. No queremos, no nos dejamos. Por eso es que muchas veces no podemos ver la sanidad del Señor en nosotros. ¿Por qué? Dice, porque Él nos puede ayudar, mis hermanos. Y nos podemos preguntar, ¿cómo nos puede ayudar? Pues es que Él nos va a contestar las preguntas, hermanos. Las oraciones nos las va a contestar, pero solamente si esas oraciones vienen de un corazón limpio y puro. Ese es el requisito primero. El primer requisito, cuando nosotros vayamos a Dios, tenemos que llegar con un corazón puro. Incluso aquí ahorita, si nosotros venimos a participar de los mandamientos del Señor y hay algo que no deba de estar en nuestro corazón, no nos sirve de nada venir, hermanos, a la iglesia. En serio. Venimos a calentar la silla, pero no nos sirve de nada. No sirve de nada si el corazón no está limpio, no vamos a recibir la palabra y el Señor no nos va a dar a entender, a hacernos sentir lo que Él quiere que sentamos. No nos beneficia de nada. Es como si estuviéramos hablando con la pared. Recordemos lo que dice la palabra del Señor, mis hermanos, allá en Juan 9:31. En Juan 9:31 nos dice, cuando los fariseos cuestionaban al ciego que Jesús había sanado. Veamos la magnificencia rápida de este capítulo, lo que encierra. Dice que respondió, les dijo el ciego, respondió el hombre y les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí está el ejemplo que nos dio el ciego, ¿verdad? Nos está poniendo un ejemplo de creer. Él creía. ¿Y cómo creyó, hermanos, si él no miraba? Es lo mismo de nosotros ahorita. ¿Cómo creemos en Dios si no lo vemos físicamente? Es de ahí donde viene la fe, porque es la fe, lo que es la convicción de ver. Entonces, mis hermanos, dice que en el 9:32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Hasta ahorita no se ha visto que diga que una persona que nació ciega, que lo operaron y vea otra vez. Pueden decir que traía cataratas o algo y te operaron o una enfermedad que te dio y pues ya te quedó bien la vista. Pero no ha habido una persona que digan, esta persona nació ciega, ya de grande se le operó y ve. No se puede, hermanos, porque eso solo lo puede hacer Dios. Entonces, fíjense en el milagro. El milagro la grandeza del milagro nos lo dice este último versículo, que no se ha oído y no se va a oír nunca. Nunca se va a oír, mis hermanos. Así hagan lo que quieran, que le pusieron como aquel hombre que le decían que el ojo de vidrio, ¿verdad? Y todo eso, no se va a ver, mis hermanos. ¿Por qué? Porque son cosas que solo Dios puede ver. Y así como Él, hay cosas que nos puede dar
son cosas que solo Dios puede hacer. Entonces dice, nos está diciendo aquí, mis hermanos, que creyó, ¿verdad? Que él creyó, sin verlo él creyó, y por eso le fue dada la sanación. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos pide el Señor que hagamos cuando estamos enfermos? Cuando tengamos una enfermedad, el Señor lo que quiere, mis hermanos, es que clamemos a Él. No quiere que le llames al vecino, no quiere que le llames al doctor, o que vayamos con un hechicero, o con un brujo, lo que quieras. Veamos lo que nos dice el Señor en su santa palabra, mis hermanos, aquí en Efesios 5, del 13 al 20. En el versículo 13 nos va a hablar también de las aflicciones un poco, las aflicciones del Espíritu. Y dice en el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros allí? ¿Está uno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Estás afligido? Pues haz oración, ¿verdad? Como decía ahorita anteriormente, que la oración pues tiene que ser limpia, pero nos está diciendo que si estamos afligidos, dice, y si estás alguno entre vosotros afligidos, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea que todo tiene que, aquí nos está diciendo que debe envolverse todo alrededor de Dios, mis hermanos. Que si estamos bien contentos, que si tienes un problema, clama a Dios. Que si estás bien contento, pues cántale a Dios también, ¿verdad? Es una forma de agradecerle al Señor, como te sientas. La ayuda para nuestra sanidad, hermanos, empieza cuando entendemos lo que la Biblia nos enseña sobre la sanidad. ¿Qué debemos de hacer primero? La Biblia nos dice en el versículo más adelante de este mismo capítulo, dice que debemos de de llamar a los ancianos. En el 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Necesitamos acercarnos a los ancianos. En este caso no tenemos ancianos, hermanos, ¿verdad? En la congregación aún. Pero el deber de un anciano es eso, de velar también por los enfermos. Y dice aquí la palabra que debemos de acercarnos a los ancianos, debemos de buscarlos. Y aunque no tenemos ancianos, pero hay, bueno, yo en particular sé de dos que están aquí, hermanos, presentes, que están haciendo la función de ancianos, hermanos. ¿Por qué? Porque están constantemente llamándonos y oran por nosotros. Entonces, pues bendito sea Dios que no se les ha dado el título oficialmente, pero que tenemos esos hermanos. Y yo me consta que esos hermanos a veces quiere hablar uno con ellos o saludarlos y no lo deja el teléfono. Están hable y para las oraciones. Entonces debemos de buscar a los ancianos, mis hermanos, cada rato que los tengamos para que ya le demos un poquito de break al hermano Gregorio, porque tiene que hacer su trabajo y pues también a él también se le está llame y él es el predicador, no él es el anciano. Pero nos dice la Biblia aquí en el 14 que si estás alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Los ancianos no sabrán, hermanos, si no les hacemos saber que estamos enfermos. No nos dice que hablemos al predicador, ¿verdad? El aceite, vamos a hablar un poco aquí, mis hermanos, de lo que significa el versículo 14, que dice que llamemos a los ancianos para que oren por él, ungiéndole con aceite. Y esto, mis hermanos, eso del aceite es algo que se mira desde el Antiguo Testamento. No quiere decir que el aceite vaya a sanar, mis hermanos. Pero si nos está diciendo aquí que se le unja con aceite, que oren, pues necesitamos empezar a hacer uso. Yo no veo nada de malo que se use el aceite, porque esto se está dando, nos lo está diciendo Santiago, como un requisito, mis hermanos. Es lo mismo que para la salvación es el requisito del bautismo. Se requiere el bautismo también. Entonces, yo he visto a muchos hermanos que no oran, que oran pero que no usan aceite. O sea, no sé cuál será el motivo. Tal vez piense la persona individualmente, no lo necesito, el Señor me va a oír así. Pero pues si aquí nos está diciendo que sea ungido con aceite para que oren, para que sanes, pues entonces, mis hermanos, el por qué no hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué no empezar a usarlo? El aceite. Ya si ustedes quieren saber más, mis hermanos, sobre el aceite, allá en Éxodo 30, 22, ¿verdad? Nos dice cómo Dios le dio a Moisés los ingredientes que debe tener este aceite. Pero en Marcos, mis hermanos, podemos ver Marcos 6, del 12 al 13, que los apóstoles usaban el aceite para ungir a los enfermos también.
También los apóstoles usaban el aceite para darle sanidad. Y como les digo, el poder no está en el aceite. El poder está en la fe con la que se haga la oración. Porque el aceite también lo usó María para ungir los pies de Jesús. Entonces, vemos que también en el Antiguo Testamento, hermano, cómo se usó el aceite, ¿verdad? Lo usaban también para ungir reyes y para ungir sacerdotes. Hemos estado estudiando los miércoles con el hermano Gregorio, ¿verdad? Cómo fue que Samuel ungió a David, ¿verdad? Lo ungió con aceite, o sea que se usaba para ungir, en este caso, David, que era el futuro rey. En conclusión, mis hermanos, el aceite nos salva, pero el aceite, lo que nos va a salvar es la oración de fe. Pero ¿qué tipo de personas, mis hermanos, queremos orando por nosotros? Aquí dice que deben de ser los ancianos, porque los ancianos por lógica, pues ya saben más que uno, ya se comportan bien, ¿verdad? Un anciano no va a andar así como uno de joven, ya están, como dicen, más centrados, ya están más centrados que uno. Sí, hermano, es que uno cuando está joven, por ejemplo, como yo, se nos hacen las cosas fáciles, todo se nos hace bien fácil, ¿verdad? Pero ya ve a alguien, así una persona grande, pues ya dice, no, pues ya está calmado, ya está más, es más centrado, hombre, más juicioso, ¿verdad? Y pues uno de joven todavía anda como cabra loca ahí brincando y no se crean, hermano, yo ni brinco ni nada, ya llegué a esa edad también no se me notan las canas porque no tengo pelo, pero digamos sí se me notaron. Pero ¿qué tipo de personas queremos orando por nosotros, hermanos? ¿Quieren a un pecador? Nadie quiere un pecador. ¿Tú quisieras un pecador orando por ti cuando estás enfermo? Pues claro que no, porque pues no te va a dar sanidad. Entonces, por eso, mis hermanos, por eso mismo debemos pedirle a los ancianos, porque ellos ya deben de tener el entendimiento necesario para orar por uno. Y de primero, ¿cómo deben de orar ellos? Pues con mucha fe, hermanos. Y ellos, con más, así como adquirieron más sabiduría, pues deben de tener más fe, ¿verdad? No vayas a buscar un hermano que sea chavorruco, porque pues no, está grande, pero no se comporta con la sabiduría que se debe de comportar. Entonces, pues primero, mis hermanos, necesitamos buscar a alguien que tenga mucha fe. ¿Y qué quiere decir que necesitamos una persona que tenga mucha fe, mis hermanos? Pues que viva la vida conforme a la palabra de Dios. Eso es tener fe, vivir como Dios manda, ¿verdad? Porque uno puede decir, tengo fe, pero no la demuestra uno, hermano. No la demuestra uno. ¿Por qué? Porque no se porta uno como se debe comportar en la iglesia. Porque cuando te cae una prueba, luego dudas. Muchas razones, hermanos, que no mostramos la fe. Entonces, una persona que no demuestra la fe como debe ser es porque en realidad no cree en Dios. No crees en Dios. Crees, piensas que no, pues estoy sentado aquí, vengo y me siento un ratito el domingo, pero ya cuando esté estirando la pata, pues me voy a acordar y le voy a pedir a Dios, en serio, Señor, perdóname mis pecados porque no me he portado bien ni nada. Y muchos hasta le decimos, Señor, dame más tiempo de vida para servirte, ¿verdad? Pero pues ¿para qué esperarnos hasta el último, hermanos? Como les he dicho antes, ¿verdad? Entonces, una persona, para que una persona tenga fe, tiene que vivir la vida que el Señor nos manda que vivamos, que sea consagrada a Él, hermano. Porque si no, es que no creemos. No creemos que ese Dios de amor también nos puede castigar y nos puede condenar para que no estemos con Él en gloria por la eternidad. Ahí es donde se ve la fe, hermanos. No nomás en las enfermedades que oras y que pides a Él, no nomás en eso, hermano. Se ve también en el comportamiento de una persona. Entonces, mis hermanos, ¿qué persona quieres tú que esté orando por ti? Ya sabemos que si tenemos fe, pues vamos a vivir la vida que Dios quiere que conforme a su palabra. No puede, mis hermanos, una persona interferir ante Dios por un enfermo si su interior está enfermo. Si yo ando de malas, traigo algún problema, no puedo yo orar por una persona que está enferma. ¿Por qué? Porque mi corazón no está limpio. Si tu corazón no está limpio, Dios no lo va a oír. La Biblia nos dice que Dios no oye a los pecadores, pero si aún uno hace su voluntad, a ese oye. Y no quiere decir, mis hermanos, que porque ya nos bautizamos, ya no somos pecadores.
porque el pecado está con nosotros, ese es nuestro diario vivir, todos los días lo vamos a tener con nosotros, mis hermanos. La única forma que no vamos a pecar es dormidos. Bueno, y quién sabe, porque a veces hasta dormidos pecamos, ¿verdad? Pero muertos, mis hermanos. Ya cuando fallezcamos, entonces no vamos a pecar. Pero ahí para adelante sí. De ahí para adelante sí. Porque puedes estar acostado, tal vez ya te vas a dormir y luego te gruñen las tripas y luego ya empieza uno con la glotonería, que di un pastel, unos chips, una soda o algo, hermanos. Entonces ya estamos faltando, hermanos, porque ya no estamos confiando en que el Señor quiere ese cuerpo sano para nosotros, y eso es lo que nos trae enfermedades. Entonces, mis hermanos, es lo que les decía, debe de ser, necesitamos buscar una persona que sea sana de corazón para que ore por nosotros. Y la oración debe de ser de fe, como se ha dicho anteriormente. En el versículo 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sí están viendo, mis hermanos? Qué fácil, estos 3 versículos nos dicen lo que necesitamos tener para hacer para la sanidad divina. Bien fácil, mis hermanos, nomás. Facilito. Y son 3 versículos nomás. No tenemos que memorizarnos toda la Biblia, ¿verdad? Para orar por un enfermo. Pero solamente seguir esos 3 versículos. Porque si no hay fe, mis hermanos, en la oración, es como hablarle a la pared, como les decía anteriormente. O sea, estás hablándole al aire. Estás hablándole al aire. Haz de cuenta que le hablas a un muchacho, a un hijo, y trae los audífonos puestos. Oye, mi hijo, saca la basura y trae los audífonos puestos, pues. ¿Qué, mis hermanos? O sea, ¿qué caso va a hacer uno? Es lo mismo si oramos sin fe. Dios no nos va a escuchar si no hay fe. Y tampoco nos va a escuchar, como decía anteriormente, si tenemos algo que no debe estar en nuestro corazón, que Él no haya puesto ahí. En Santiago 1:6 nos dice que si, ¿qué pasa cuando no hay fe, mis hermanos? Santiago 1, ahí en ese mismo libro de Santiago 1-6, empezando desde el 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, esto es hablando de la sabiduría, pues pídesela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le serán dada. Pero el 6 dice: pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte a otra. Si nosotros pedimos sin fe, es como les digo anteriormente, mis hermanos, sin fe, para empezar, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si pedimos sin fe, pues no va a servir de nada. Ahórrate las palabras y todo lo que tengas que decir, porque el Señor te va a escuchar. Nos lo está diciendo aquí claramente, mis hermanos, ¿verdad? Que sin fe es posible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe, mis hermanos? Cuando tú estás pidiendo algo, ya sabemos todos, lo hemos leído muchas veces, que es la convicción de lo que no se ve. Cuando tú vas y oras por una persona, hermanos, y lo haces con fe, no estás viendo físicamente que ya sanó, pero estás creyendo y estás sintiendo que el Señor le va a sanar a esa persona. Eso es la fe, mis hermanos, tener esa convicción. No importa que digan, mire, ha habido muchas personas que dicen, ¿cómo le dice uno, cómo está una persona de tal, verdad, que está enfermo, un enfermo? No, ya nomás estamos esperando que se vaya, porque ya los médicos dijeron que ya no tiene esperanza de salvación. Y fíjense que como la gente luego lo pone, cuelga los cachetes, ¿verdad? Y ahí están pone así, por la persona esa, ¿verdad? Sí es conocida. Pero entonces, hermanos, ¿dónde está la fe? No creen, el mismo Dios que tenían en el Antiguo Testamento, que abrió las aguas, que hizo tantos milagros, el mismo Señor que resucitó muertos, ¿no creen que Él tiene el mismo poder para sanar a una persona con un cáncer terminal o con una enfermedad terminal? Y no la sana porque muchas veces puede ser culpa de nosotros, hermanos, de los que estamos orando por ellas, que no tenemos el corazón limpio para pedir por esa persona. No podemos venir, hermanos. Mire, si usted le pide que oren por una persona y lo va a hacer, primero ore para que el Señor le perdone y le purifique su corazón y su corazón esté limpio, y luego vaya y ore por esa persona. Y si no vive ahí con ella, si no está ahí cerquitas, cuando llegue, vuelva a orar otra vez, no sea que en el camino se le haya atravesado a alguien y ya se le haya llenado de muchedumbre el corazón y ya no lo tenga limpio. Así debe de ser, hermanos. Esto es lo que nos está diciendo estos 3 versículos, que debe de estar el corazón bien limpio. Y no tenemos así, no vamos a necesitar que esperar a que tengamos ancianos en la congregación. Así cualquiera de nosotros que ya haya obedecido el Evangelio y que crea en el poder del Señor, va a deshacer esos milagros de sanidad. Meditemos en esto, mis hermanos, porque debe ser que no seamos faltos en eso, que el Señor quiere que nosotros podamos hacer estas cosas.
Mucha gente, yo he oído gente que dice, no, que ya no hay milagros como antes. ¿Cómo no? Pues si es el mismo Dios, entonces ¿en qué cambió? ¿En qué cambian las cosas? Si es el mismo Dios que tiene, Él no cambia. Sabemos que Él no cambia. Así que no basta, mis hermanos, que porque con llamarnos cristianos y crearnos ya los, como dicen los pipiri nice. O sea, no basta con haber bajado pipiri nice, o sea, que crearnos acá como la cereza del pastel, el muñequito del pastel o la novia del pastel, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no que porque ya bajaron a las aguas del bautismo, quiere decir que ya tenemos la línea directa con el Señor. O sea, que ya el Señor nos va a oír todas las peticiones que tengamos. No, mis hermanos, no crean eso, porque el pecado está constantemente en nosotros cada día. Todos los días pecamos, mis hermanos. Si uno quiera consagrarse a Dios con el pensamiento y dices, ya no voy a pecar, pues nomás saliendo uno de cualquier cosa y ¿qué es lo que haces primero? Pues pecar, hermano. Entonces, como les decía, no solo porque ya bajamos a las aguas del bautismo, mis hermanos, quiere decir que ya tengamos la comunicación directa con Dios. Claro que sí, ya hemos aceptado al Señor, lo hemos aceptado, mis hermanos, pero miren, déjenme decirles, ¿quién sintió bien bonito aquí cuando se bautizó? En serio, pero que lo haya sentido, que sea cuando se bautizaron, o ya no se acuerdan cuando se bautizaron. Se sintió bien bonito, mis hermanos. Es un sentimiento, yo en lo particular, que no puede uno dejar de llorar, en serio. Haz de cuenta que por los ojos se te están saliendo todas las maldades que hiciste. Entonces, pero fíjense, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen ese mismo sentimiento ahorita? Ese mismo sentimiento que sintieron en aquel rato. Y no me levantan la mano porque yo sé que nadie la va a levantar. Porque no, mis hermanos, porque ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo y ya volvió a entrar el pecado en nosotros otra vez. Entonces sí nos podemos purificar, ¿verdad? Nos podemos purificar por medio de la oración. Pero yo les voy a contar esto rápidamente. Miren, yo me bauticé un miércoles, ¿verdad? Un miércoles. El viernes fui para San Antonio. Después. Y todavía sentía ese gozo en mi corazón, sentía bien bonito, mis hermanos. Esa livianez, me sentía como si hubiera perdido 300 libras. No, hombre, qué bárbaro. Y se sentía bien bonito, hermano. Entonces, yo me acuerdo que venía un par de jóvenes y eran americanos y eran como de 15 años y vivían en la calle. Entonces, andaban de vagabundos y estaba echando yo gasolina y llegan ahí conmigo y me dicen, ¿tienes para comer? Y antes de que me dijeran comer, les dije, no tengo nada, váyanse. Y luego dije yo, bueno, entonces, ¿qué pasó? Oigan, hermanos, no me lo van a creer, pero instantáneamente, hermanos, sentí el Espíritu del Señor. Y los vi que entraron a la gasolinera y fui y les compré comida. Y les dije, pero ¿saben qué? Déjenme orar por ustedes. Habrás visto a mí orando. Y luego en inglés, hermanos. ¿Se imaginan? En inglés, orar por los jóvenes, hermanos. Pero no era yo, hermano. Era el Espíritu del Señor que estaba en mí. Pero ¿cuántos lo sentimos ahorita así todavía, hermanos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos a sentir, estar afligidos para volver a sentir eso. No se necesita, hermanos. Es como les decía, el Señor nos quiere curar, Él nos quiere ayudar, aliviar, pero no nos dejamos, hermano. ¿Por qué? Porque le echamos tanta muchedumbre ya al corazón, así como cuando traje la coquita, ¿se acuerdan? Así le llenamos el corazón ya de tanta cosa que no debe estar ahí, que ya no hay cabida para el Señor. Por eso no podemos comunicarnos con Él con fe, hermanos, porque ya no le estamos dando cabida a Él. Entonces, yo les invito, mis hermanos, que oren hasta que vuelvan a sentir eso que ustedes sintieron cuando se bautizaron. Y ya cuando sientan así de bonito otra vez, es que ya vamos por buen camino, ya vamos avanzando. Entonces, mis hermanos, hay hermanos, dice, quiere decir esto, mis hermanos, que puede haber miembros en la iglesia que pueden decirse cristianos, pero no son. Podemos haber, no digo pueden haber porque van a decir el hermano nos tiró la pedrada, no. Podemos, me incluyo a mí, personas que podemos estar aquí en la iglesia, hermanos, pero que no tenemos nada de cristianos. Y eso lo dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios, mis hermanos, del 5 al 9. Perdón, 1 Corintios, capítulo 5, del versículo 9 al 13. En 1 Corintios 5, del 9 al 13. Ven, mis hermanos, ven cómo no estudiar la palabra pierde uno la práctica de la Biblia. No es que no le estudie, mis hermanos, es que nos enfocamos más en esto porque como tiene las letras más grandes, en 1 Corintios 5,
Y luego a mí no me gusta usarla porque tiene papel muy delgadito y me regañan si me lambo el dedo para separarlos de esto. 1 Corintios 5, del 9 en delante. Dice la palabra. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo, mis hermanos. No quiere, como les digo, no quiere decir que porque nos bautizamos ya somos unas peritas en dulce. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Ve? Y he oído muchas, en varias religiones, hermano, he oído varios hermanos que usan esto fuera de contexto. He oído hermanos que dicen: no, ahí están, son cristianos y ahí están juntando, como muchas personas dicen mundanos, ¿verdad? A las personas que no están bautizadas. Dicen: no, pues están conviviendo con los mundanos y eso no es de cristianos, el Señor los va a reprender por eso, el Señor los va a castigar. Ese es el pensamiento de varias personas, mis hermanos. Pero, y te citan esto, te citan este versículo, pero no se fijan lo que dice un poquito más abajito. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea que cuando no tengamos amistad con estas personas es porque ya no vamos a estar aquí. Eso es básicamente lo que está diciendo. Más bien os escribí, dice el apóstol Pablo, que no os juntéis no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? Nos está diciendo que si hay hermanos, si había en Corintio, ¿qué quiere decir? Que el pecado es como las cucarachas de los pecadores, no nos acabamos. Entonces, si había en Corintios, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos puede asegurar que no puede haber aquí en la iglesia? No los conocen. Y eso es una de las cosas, hermanos, bonitas sí es bonito convivir, conocer a los hermanos, pero a veces los conoces tanto que se te complica más hacer un sermón, porque dicen: el hermano me estaba tirando pedradas cuando le platiqué esto, y se acordó. Entonces, si es difícil, hermano. No, ustedes creen que no, si es difícil, hermano. Si es difícil, porque Dios te los echas de enemigo. Y luego si no van a decir: ya no le vuelvo a decir nada. No, pues entonces aquí nos está hablando, hermanos, que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo que que dentro de la iglesia hay estas personas, ¿verdad? No como unas personas que lo citan, que dicen: no, que está mal porque se junta con los mundanos. Pues la única forma, mis hermanos, que no vamos a pasar por esto, como dice la palabra del Señor, es cuando ya no estemos aquí, cuando ya no estemos vivos. Entonces, mis hermanos, no basta con llamarnos cristianos para ser santos. Así que si estamos en pecado, el Señor no nos va a escuchar. Dice Juan 9:31. Juan 9:31 nos dice la palabra del Señor. Allá en el libro de Juan nos dice que Dios no escucha a los pecadores, mis hermanos. Pero si alguno hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿tú quieres que el Señor te oiga? Pues a su voluntad. Más claro, o sea, ¿qué más claro nos lo puede decir, hermano? ¿Quieren que nos lo ponga con manzanitas o con figuritas? No se puede, porque ya más claro no se puede, como dicen, más claro ni el agua. Entonces, ahí en el 9:31, del 31 al 33, necesitamos una de esas como en los bancos, hermanos, pasarle con el dedo así y luego nomás. 9:31. No crean que estoy haciendo esto para hacer tiempo, mis hermanos. Discúlpenme. Entonces, mis hermanos, dice 9:31. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de un necio o un ciego. Es lo que habíamos leído anteriormente. Alguien que nació ciego, perdón, no un necio. Así que, mis hermanos, si duras tiempo tú sin leer la Biblia,
¿verdad? Si duras una semana o dos sin leer la Biblia, déjame decirte, mis hermanos, que se están muriendo de hambre. Nos estamos muriendo de hambre, mis hermanos. Porque no basta con venir a sentarnos, como digo aquí cada domingo, a ir al predicador para no morir de hambre. Estamos dejando de comer el pan de vida. Entonces, mis hermanos, meditamos en esto, en lo que las consecuencias que nos trae el dejar de leer la palabra, y más que nada, si la dejamos de leer, pues no le vamos a conocer a Dios, y si no lo conocemos, ¿cómo vamos a saber lo que Él quiere? Entonces, ¿quieres tú agradar a Dios? Pues conócele primero, hermano. Si lo quieres agradar, conócele primero. Después obedécele. Y en el versículo 16 de Santiago, de la carta que estamos leyendo de Santiago, capítulo 5, en el versículo 16 nos dice que confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, hermanos. Así que si tú tienes una persona justa orando por ti, pues está bien porque eso es lo que el Señor quiere. Pero no basta con que esa persona sea justa. También tú, si estás enfermo, tienes que ponerte bien con Dios, y también tu corazón debe estar limpio para que puedas recibir la sanidad. Y como les digo, si el Señor sanó leprosos, sanó, levantó muertos y todo, un cáncer, hermano, no, pues es como una caminada en el parque, como dice uno para uno, pero para Dios no es nada, hermanos, eso. Esos milagros sí se pueden dar. Y sí ha habido muchos milagros de esos, pero mucha gente dice, no, pues es que le pusieron un medicamento nuevo y sí funcionó. Es más fácil decir eso que decir el Señor obró en esa persona. No quiere decir, mis hermanos, que todos los que están enfermos pecan, ¿verdad? Pero hay muchos que sí, ¿verdad? O sea, que el pecado, unos tenemos la culpa de estar enfermos. Por decir, una persona glotona, que le gusta comer mucho, y luego hay accidentes que te da el mal del cuerpo a medianoche, que no puede dormir. ¿Pero por qué es, mis hermanos? Tampoco por eso le vamos a estar hablando al predicador o a los ancianos que al rato ora por mí, si no los desvelamos, ¿verdad? Pero, hermanos, ahí este es un ejemplo muy claro de que uno mismo es culpable también de lo que le pasa a uno, ¿verdad? Porque nuestras enfermedades, mis hermanos, pueden ser causa del pecado, ¿verdad? Este es un ejemplo de eso. La cirrosis es causa del pecado. No le digo, o sea, no tomamos ya, pero empinaba uno el codo bastante cuando estaba joven. Entonces de ahí vienen todas estas secuelas, las enfermedades. Allá mis hermanos, en el Salmo 66, del 18 al 20 nos dice, hablando sobre esto, sobre la iniquidad de nuestros corazones. En el Salmo 66, no es clase, si no le decía a la hermana que ya lo tiene, entonces el Salmo 66, del 18 al 20 dice, hablando sobre esto, sobre el pecado, dice, y si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Y luego termina el 20 diciendo, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Esto es hablando, mis hermanos, con referente a que si uno quiere, si tú tratas de venir al Señor a orar y traes no traes ese corazón limpio. Aquí estaba diciendo el rey David lo que el Señor hizo por él, que no desechó de él su oración. ¿Por qué no la desechó? Porque vino a él con un corazón limpio. Aunque sabemos pues también que David no fue una perita en dulce, ¿verdad? Pero cuando él se ponía bien con el Señor y oraba a Dios, pues el Señor le contestaba sus oraciones. Para que la oración, mis hermanos, sea eficaz, debe de venir de un corazón limpio, libre de pecado. Recordemos que Dios es enemigo del pecado. Dios no es enemigo del pecador, mis hermanos. Pero Dios no tolera el pecado. Esa es parte de su santidad.
Y en el versículo 16, como ya hemos visto, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Debe ser una persona que esté comprometida con el Señor y que sea justa. Pero hermanos, hay unas razones que a nosotros se nos puede pedir que oremos por una persona enferma o que tenga cualquier tipo de problema, pero hay razones por las que nosotros no lo queremos hacer, hermanos, que no nos gustaría hacerlo o que nos dijeran. No sé cuántos de ustedes, si una persona les dice, oye, yo sé que tú vas a la iglesia, que eres cristiana, puedes venir a orar por mí. No sé cuántas personas de ustedes dirían sí o cuántas no, ¿verdad? Ya depende de cada persona. Tal vez, si tú a lo mejor meditas en esto, vas a decir, no, pues es que mi corazón no está bien con el Señor y no voy a ir. Pero le quiero dar unos puntos, hermanos, que uno dice por qué no puede orar por una persona enferma. Miren, aunque tengamos el potencial para hacerlo, hermanos, no vivimos con ese potencial, no lo desarrollamos, el potencial de poder adorar a Dios, de poder orar por otra persona. Eso es algo que el Señor nos dio, pero no lo queremos usar. Nos aferramos, lo queremos guardar y no lo queremos usar. Una de las causas principales, hermanos, es que creemos o decimos que eso era solo para la iglesia del primer siglo. Si conoces un poquito de historia, vas a decir, no, pues eso lo hacían los primitivos, allá la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Que ellos, cuando los apóstoles oraban por una persona y luego lo miraban que sanaba. Y por eso creía la gente, porque luego mirabas el resultado, ¿verdad? Entonces, puede decir uno que es una persona que es eso, y sí, o podemos creer, hermanos, que hoy no, o que en los días de hoy esto ya no sirve. Decimos, no, pues ya para qué va a orar a esa persona, dice que si le duele una muela o que si le duele un oído, pues que vaya con el doctor, pues ya para qué oramos, es más fácil, hombre, que vaya con el doctor, se le hace a una persona más fácil. Por eso, nosotros nos damos estas mismas excusas, hermanos, nosotros nos las ponemos, decimos, no voy a orar por no, pues que vaya con el doctor si está enfermo, es lo que dice uno. Nos da vergüenza, hermanos, admitir nuestras necesidades a otros. Vaya, pues como yo le voy a ir a decir al hermano Ricardo, hermano, ando fregadón de feria, como dicen, ¿verdad? Ando colgadón, no traigo. Nos da vergüenza, hermanos, ¿verdad? Hay cosas que nos da vergüenza, pero entre hermanos no debería haber estas cosas, no debería haber pena. Y se nos da vergüenza admitir nuestras necesidades. ¿Cómo le voy a yo decir a un hermano de que me está yendo mal, ¿verdad? Que tengo problemas con mi cónyuge, con mis hijos? Pues es difícil, hermanos, aceptar. ¿Pero por qué? Porque no hay humildad. Que la humildad que el Señor quiere en nosotros, en nuestros corazones, no está ahí, y por eso no lo hace uno. Somos muy orgullosos, mis hermanos, para pedir ayuda. Ese es otro punto, que somos muy orgullosos para pedir ayuda a los demás. Otro punto es que nos da miedo fracasar, ¿verdad? Que van a decir, no, pues vino y oró por mí, y yo creo que no estaba sano ni nada, porque sigo igual de enfermo. Nos da vergüenza, mis hermanos, confesar nuestros pecados unos a otros, ¿verdad? Si nosotros pecamos, nos da vergüenza ir a decirle al hermano, ¿sabes qué? Sí la regué, hermano, fui yo el que la regué, ora por mí. Nos da vergüenza, hermanos, ir con una persona que ore por nosotros, porque pues ni modo que cuando pecamos sea culpa de Dios, pues de quién más puede ser culpa, ¿verdad? Pues si uno mismo tiene la opción, Él nos dio esa elección a escoger. Dice, estamos tan absorbidos, mis hermanos, por nuestras propias necesidades, que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, mis hermanos, para orar por una persona porque andamos bien ocupados o porque tenemos nuestros propios problemas. Dice, tal vez hagamos tiempo para ir a orar por una persona, pero no por otras, ¿verdad? Si a ti te dice alguien, un amigo, oye, estoy enfermo y estoy muy grave, ¿podrías venir a la casa a orar por mí? Pues tal vez debería ser la respuesta inmediata que sí. Pero tal vez digo, este no es mi hermano. ¿Para qué voy a orar por él? Pues no es mi hermano de la iglesia. Entonces, ponemos esto es lo malo, hermanos, que podemos tal vez querer a unas personas más que a otras. Pero no debe ser así, hermanos. Debemos de orar por la persona que te pide la oración. Miren, hermanos, cuando una persona pide que oremos por ellos, debe darle gloria a Dios porque esa persona está viendo un cambio en ti. Está viendo que tú eres digno, que tal vez a ti el Señor sí te oiga. Entonces, debe uno de dar gracias por eso. Que tal vez el Señor, ellos dicen, no. Esa confianza que depositan en ti al pedirte que ores por esa persona, hermanos, es algo que muchas veces uno lo pasa por desapercibido, ¿verdad? Pero analicen esto. Si alguien te pide eso, es porque vio algo diferente en ti. Vio que no eres como ellos. Entonces, mis hermanos, meditemos en esto y no lo pongamos con excusas.
Tal vez no vamos a orar por una persona a veces, mis hermanos, porque hay pecado en nuestra vida, como les decía anteriormente. Si alguien te dice, van a orar por mí, va a decir, no, pues ¿cómo orar yo por este si andamos igual? No nos sentimos dignos, hermanos. Es otra razón por la que no vamos a orar por una persona. Dice, ¿por qué no nos sentimos dignos? Tomamos la salida más fácil. ¿Y cuál es la salida más fácil? Oye, pues que el hermano fulano, la hermana están internados, no, pues mándale una tarjetita. Es más, hasta cooperacha se hace en la congregación para comprarle una tarjetita al hermano que está en el hospital y mandársela. ¿En serio, hermanos? ¿En serio? Es más fácil eso que gastar 1 hora o 2 de tu tiempo y ir a orar por esa persona. Me pregunto yo, aunque la tarjetita traiga una oración ahí, ¿irá a ser igual de eficaz que la oración que vaya a llegar uno por esa persona en el hospital? Pues no, hermanos. Entonces, mis hermanos, esto es algo para meditar. Ya cierro el reloj. Pero tarde que temprano, mis hermanos, para finalizar, todos vamos a necesitar de una oración de sanidad. Todos, mis hermanos. Todos. Entonces, todos vamos a pasar por ese tiempo. Vamos a entrar la oración de alguien más. Pero si te gusta a ti y si te gustaría, hermanos, a las personas aquí presentes les gustaría tener ese privilegio de ser útil a un enfermo, pues primero es lo primero, como dice. Y primero es aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Dios te ha dado la vida hasta este día, si eres algún visitante. Hoy te dio la oportunidad que estés aquí presente, y esa oportunidad tú sabes si la tomas o no. Tal vez digas, bueno, pues a lo mejor el otro domingo. Ya como yo oía yo esto de mi hermano Abel Ortiz, que me decía, el Señor te está llamando. Y era lo que pensaba yo, el otro domingo. Y el otro domingo. Pero nunca se pone a pensar uno, hermanos, ¿qué tal si no llega el otro domingo? ¿Verdad? Y como dice la palabra, hoy es el día de salvación. Así que, mis hermanos, si quieren ser oradores eficaces, fíjense que esto yo lo estudié porque quería ir a orar por una persona que estaba enferma. Y fui y no se me permitió. Entonces, con eso en mente, preparé este tema y se me hizo bonito para presentárselos a ustedes. Y no sé cuántos de ustedes sabrían que tenemos que purificarnos primero antes de pedir la sanidad del Señor. Tenemos que tener el corazón limpio para que el Señor nos oiga, si no nos va a oír, nos lo está diciendo su santa palabra. En 4 versículos, hermanos, ahí como dicen, seguida mata pócar. O sea, 4 versículos, se acabó, no hay más. Así tú le quieres poner cualquier excusa, mis hermanos, no se puede, porque afortunadamente la palabra del Señor no cambia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a ponernos de pie para ¿tienes un himno, hermano? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y si alguien necesita la oración, o quiere pasar al frente, si quiere ser bautizado, no sé si haya personas no bautizadas, después del himno, tomen asiento, y si alguien necesita la oración, pues oramos por él. Quede separado si alguien necesita reconciliarse con el Señor, ¿verdad? Gracias.